El día de hoy pues se presenta una denuncia de parte del Movimiento Cívico Nacional. ¿Por qué la denuncia contra estos 3 diputados de la Junta Directiva? Sí, yo creo que Cristian ya lo adelantaba en un inicio en el programa. Se presenta una denuncia en contra 3 diputados de la Junta Directiva por anomalías en el procedimiento de la votación. Justo antes de entrar a votación, el diputado Olivero García Rodas solicita en ese entonces que quien estaba presidiendo, como no estaba la Junta Directiva completa en el Pleno, eran estos 3 diputados, le solicita y le dice, revisemos quórum porque físicamente hay menos personas de las marcadas. Y dice, eso es preocupante. Y poniendo aquí un paréntesis, esa ha sido una mala práctica que se ha visto con anterioridad. En el año 2016 se reforma la Ley Orgánica del Legislativo e introducen ese artículo, el artículo 76 bis, en donde establece que en el momento que cualquier diputado solicite la verificación del quórum, se atenderá de forma inmediata para evitar estas anomalías. No se atendió esa solicitud, se entra a votación y se tiene la votación que se tiene, que no se llega a los votos necesarios para aprobar la ley. Pero yo sí quiero ser muy enfático en que el tema no es la ley, el fondo de la ley está mala o no está mala. Es un tema de país y de funcionamiento del Congreso, que no podemos tener diputados que compongan una junta directiva que no atiendan o cumplan a cabalidad lo que establecen las normas y el debido proceso. Hay debido proceso administrativo, como lo es en este caso, en el Congreso como el judicial, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de la primicia básica de una república, que todo funcionario está sujeto a la ley y jamás es superior a ella, como Movimiento Cívico Nacional solicitamos a la fiscal general que investigue y que dé trámite, y que, porque tienen antejuicio de estos diputados, que lo traslade a la Corte Suprema de Justicia para determinar si en efecto existió o no un posible delito por parte de estos diputados. Ahora, licenciado Contreras, conocedor de la dinámica legislativa, hay 2 temas que parecieran irregularidades muy complicadas. En primer lugar, un movimiento político del presidente del Congreso de la República que prácticamente se baja del estrado de la Junta Directiva y cede a la segunda o la primera vicepresidenta, Flor de María Chajón, la conducción de la plenaria. Y en un movimiento más político. Y en el tema jurídico, o en el tema también político, pero de cumplimiento de funciones, es que hay 50 votos en contra de la iniciativa y 32 votos a favor. Es decir, al final parecía que habían 82 personas en el hemiciclo, cosa que, como bien refiere el licenciado, no se verificó previo a la votación. Sí, yo creo, como decía, creo que son 2 temas, ¿verdad? Uno es la parte política de qué fue lo que ocurrió con la iniciativa de ley, y 2, que entiendo que es lo que están pidiendo que se investigue, es si habían o no habían 80 diputados y en el momento que se pidió el conteo que no se ha hecho el por qué, ¿verdad? Y existen pues la tecnología, las cámaras, etcétera, para hacer una investigación que tenga toda la evidencia. En el tema político es muy difícil, y ustedes lo pueden en el Congreso, que pase una iniciativa sin consenso, ¿verdad? Cuando no existe consenso, pues simplemente inclusive se rompe el quórum, o sea, es una práctica política común. ¿Por qué? Porque como pueden ver, en este caso la ley específicamente se engavetó, o sea, pareciera que la estrategia era engavetar una ley. ¿Por qué eso es un problema? Porque una iniciativa de ley, para que llegue a tercera lectura por artículo, significa que ya fue una comisión que fue plenamente discutida, que pasó en primer debate, segundo debate, y que ahorita prácticamente es como que hayan matado, digamos, esta iniciativa de ley. Si había un tema, como decías, de reacción, por supuesto, para eso se aprueba por artículo, y tienen hasta el 30% de modificar. Entonces, políticamente ya era extraño, digamos, que se avanzara cuando no había consenso, que usualmente así pasa, no siempre, pero en su mayoría de casos. Y lo segundo, en el tema del tablero electrónico, que inclusive cuando se aprobó era precisamente para que se supiera cómo había votado el diputado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando el diputado Olivero García, que es súper conocedor de legislativo, de la ley, etcétera, pide el reconteo, es porque físicamente, visiblemente, no se miraban 80 diputados. Y eso es porque hay un tema en el Congreso que si el diputado se retira del pleno, pero no sale del tablero, no se desmarca,
aparece como presente. Y al momento de votar, si no vota ni a favor ni en contra, digamos, eso al final se vuelve como si fuera un voto en contra. Entonces sí era muy importante ese conteo y es definitivamente lo que se tiene que investigar. Y esto de que no se haga la salida del diputado se puede resolver de manera muy simple, con un casi registro obligatorio si uno quisiera salir del hemiciclo con una huella para ver si está, si no está, pues que no aparezca. Un puesto en cero y que se marquen los presentes. Sí, o sea, existen maneras de mecanismos. resolver. Entonces, brevemente creo que son dos temas. Uno es el tema del conteo, que definitivamente merece que se revise. Y dos, políticamente no hiciera sentido que un tema de tanta relevancia para el país se haya engavetado, casi que ni siquiera engavetado, sino matado, y que haya que empezar de cero una iniciativa de ley. Ahora, licenciado Echeverría, ¿de qué delitos se les está acusando a estos diputados de la Junta Directiva? Prácticamente son dos delitos que yo creo que son muy relevantes, su contenido jurídico en el Código Penal de Guatemala. Incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Incumplimiento de deberes porque uno espera y socialmente también la expectativa natural es que los funcionarios públicos pues hagan su trabajo y que se atiendan a la ley. Y abuso de autoridad en el sentido de siendo integrantes de una junta directiva con no solo la potestad, sino con la obligación de verificar, no haber hecho esa verificación que señala el artículo 76 de la Ley Orgánica del Legislativo. Esos dos artículos, obviamente también ligados a principios constitucionales y artículos constitucionales que señalan que los funcionarios son depositarios de la ley, nunca superiores a la ley y que son responsables de sus acciones oficiales. Licenciado Contreras, preocupante, digamos, que esta iniciativa de ley había ya pasado por todo un proceso y una serie de procedimientos de la ley de alianzas público-privadas. Prácticamente es como el primer gran proyecto importante que salía del proceso y que transparentaba en muchos procedimientos, valga la redundancia, la asignación de este tipo de proyectos. ¿Qué mensajes envía ahora a la población con esta decisión en el Congreso de la República? Sí, digamos, no es consecuente si existe un ofrecimiento político, digamos, de inversión o reducir la pobreza. O sea, esto es completamente opuesto a lo que requiere el país. Sabemos que en Guatemala no hay recursos que alcancen, digamos, a nivel público para la infraestructura que se necesita, y por eso el mismo ejercicio de una alianza público-privada. De hecho, en Estados Unidos la mayoría de la infraestructura es privada. Y puede funcionar, ¿verdad? Si se hace de manera transparente. Y de hecho el tema de alianzas público-privadas ya se había aprobado hace más de 10 años, ¿verdad? Este era un caso específico para este proyecto. Entonces era una oportunidad de atraer inversión, era una oportunidad de dar un mensaje positivo de este Congreso, dejar este legado. Y por lo tanto yo creo que no solo es el cuestionamiento, primero el cumplimiento, que es completamente válido, sino políticamente no hace sentido. Recuerdo de nuevo, si un diputado quería romper el quórum también, esto es importante decirlo, pues uno se quiere asegurar también de marcar esa salida, si uno quiere. Entonces, definitivamente sí existe esa duda del por qué, ¿verdad? Y que al final pues los perjudicados son los guatemaltecos. Sí, y yo creo que señala un punto muy importante, porque lo que se necesita y hacia dónde tiene que apuntar el organismo legislativo es a transparentar sus procesos. Si no habían los acuerdos políticos para aprobar una ley, pues pasa en todo Congreso y no se aprueba. Y no se obtienen los votos, o sí se obtienen y se aprueba. Pero que la forma de aprobación o no aprobación de las leyes en Guatemala sea con el debido proceso. Sea, como mencionaba Francisco, si se sale del hemiciclo, pues entonces que se desmarque. Si está presente, está marcado. Si se solicita verificar quórum porque hay sospecha que hay menos físicamente, que se verifique y que se cumplan los mecanismos que señala la Ley Orgánica del Legislativo. Que dicho de paso, una nueva legislatura el próximo año también tiene la potestad de revisar si el diseño y las instituciones que rigen el proceso legislativo son correctas o reformarlo. Creo que también sería ideal.
Ahora, licenciado Contreras, ya como bien decía Cristian, experto de las dinámicas del Congreso, ¿identifica usted algún tipo de intereses dentro del legislativo por los cuales no se quisiera aprobar este tipo de proyecto? Miren, la verdad es que habría que preguntarle a los mismos diputados, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí pareciera un mensaje, porque definitivamente ni siquiera fue detener la iniciativa de ley. O sea, habían varias maneras de discutir los artículos. Es completamente válido, es necesario el disenso inclusive para sacar la mejor iniciativa, pero haber votado al 100% una ley que inclusive varios sectores, pues cuesta en Guatemala ponerse de acuerdo, creían que es necesaria para el país, realmente pareciera que es un mensaje, decir esto no va a pasar y se va a engavetar. No pareciera que se hubiera visto un esfuerzo para salvar la iniciativa de ley. Si visualmente se miraba que no había quórum, nada costaba hacer ese reconteo. Entonces, definitivamente es algo que los guatemaltecos nos cuestionamos por qué se hizo de esa manera. Ahora, presidente Echeverría, ¿el Movimiento Cívico Nacional hizo algún conteo o revisión de los votos? Porque aparecen 82 votos emitidos, 50 en contra y 32 a favor. ¿Esto no serviría también como verificador de que sí los diputados estaban o reforzaría la tesis que ustedes plantean de que hubo anomalías también a la hora de votar? Pues la respuesta sincera es que no se tiene un conocimiento real y específico de decir si había quórum o no había quórum, o los votos si realmente reflejan el quórum o no, porque eso sería inclusive más preocupante, que tengamos votos, 82 votos, para que casualmente solo coincida con lo que decía el tablero electrónico, porque físicamente no estuvieran los diputados ahí. Yo creo que eso sería un tema muy preocupante, que yo creo que vale la pena que la ciudadanía guatemalteca le tenga el ojo, y yo creo que esto es una acción muy necesaria para mejorar la confianza que tienen los ciudadanos en el Congreso. El Congreso es yo creo que de las peores instituciones que tiene confianza de percepción con los ciudadanos. Para mejorar esa confianza hay que transparentar los procesos, los mecanismos, las dudas que pueden surgir relacionadas a la integración del quórum, a las votaciones, pues transparentarlas para ir dando esos mensajes a la ciudadanía que se está haciendo pues un trabajo transparente y que los votos, las mecánicas que tiene el organismo legislativo son transparentes y eficientes. Sobre ese tema, por eso es tan importante, ¿verdad? Porque ahorita yo entiendo, digamos, fueron ustedes quienes presentaron esta denuncia, pero al final yo creo que lo que la población necesita es una explicación de qué fue lo que sucedió. Yo creo que el Congreso inclusive pudiera adelantarse, darla independiente de la investigación, claro, a menos que por alguna razón, pero yo creo que siendo los representantes de todos, saber, bueno, estaban o no estaban los 81 diputados, porque están los 81 diputados y no se consiguieron los votos, pues es lo que es, ¿no? Ese es el proceso democrático. Pero lo primero es por qué no se atendió la solicitud del conteo de votos, según lo que ustedes presentaron. Y la segunda pregunta, como decía, sí puede darse el caso. O sea, imagínense que hubieran registrados en el tablero 82 votos, o sea, no hay ninguna certeza que esos 82 estuvieran adentro. O sea, podían estar en los pasillos, podían irse a las oficinas 5 horas, ¿verdad? No existe esa como obligación de registro o que la tecnología pudiera verificar que está dentro del hemiciclo. Entonces, el tablero podía decir 82, pero estaban 50 afuera. Y esos 50, digamos, si durante la votación hay un periodo de tiempo para votar, hubieron 32 votos a favor, pero si uno de esos 82 estaba registrado en el sistema, pero él estaba físicamente fuera del tablero, lógicamente no podía votar. Entonces, el voto de él dentro de los 82, al estar ausente, iba a aparecer como nulo, como contra. Lógicamente, no a favor. Entonces, esos son los temas que habría que revisar, qué es lo que ocurrió. Y otra vez, como decíamos, no lo sabemos. Pueden ser que sí hayan estado los 82 diputados, simplemente no se logró llegar a esos 82 y bueno, se perdió de esa manera. Claro, pero sí creo que es importante que la población sepa, porque no pueden tener la duda, no solo, como coincido, no solo esta iniciativa, sino el resto de temas que se aprueban, de no tener la certeza. Y sí es una oportunidad para mejorar y que si el diputado está dentro, no puede existir la posibilidad de que esté afuera y el tablero lo marque
como que está dentro. Ahora, licenciado Contreras, entonces no existe, digamos, un mecanismo de verificación para corroborar si realmente había quórum o no dentro del Congreso. No, por eso era necesario lo que pidió el diputado Oliverio García, ¿verdad? Porque como decía, el sistema como está hoy en día permite que uno aparezca como que está dentro del pleno, pero físicamente está fuera del hemiciclo. Sí, y yo entonces, creo que eso era así en su momento, a menos que en esta verificación demostrara, no, mire, hoy en día sí se puede, con huella, con alguna manera, pero antes sí se podía y aquí pareciera físicamente que no estaban. Por eso es importante, al final, en esa investigación, que no iba a tomar mucho, estaban o no estaban y por qué se dio o no se dio. Y si simplemente estaban y no se dieron los votos, pues es lo que es y lo debemos de aceptar. Presidente Echeverría, Sí. Echeverría, perdón, el MCN tiene una estrategia después del 14 de enero para dar seguimiento, puesto que, digamos, pareciera que la denuncia es una raya más al tigre para algunos de los 3 diputados que ya tienen varios procesos de antejuicio iniciados, y teniendo en cuenta cuánto tiempo puede llevar la tramitación de un proceso de antejuicio, estamos ya a días de que cambie la legislatura. ¿Ustedes han contemplado una estrategia de seguimiento en contra de estos 3 diputados? Cristian, esto más que en contra de 3 diputados o de 4 o de un grupo de diputados, yo creo que esto, la verdadera intención es demostrar las deficiencias que existen en el Congreso para arreglarlas. Si tenemos un mal Congreso, vamos a tener muy probable un mal país, con malas leyes, con instituciones que no funcionan. Entonces, necesitamos solucionar estas dinámicas del Congreso. Necesitamos un Congreso que sea representativo, que trabaje de forma transparente, que las iniciativas de ley sean discutidas de una forma seria, de una forma técnica, para mejorar como país. Tenemos crisis en el sistema judicial, no tenemos nombramiento de magistrados. Actualmente ya llevamos casi un mes atrás. Y así podemos ir revisando cada institución y podemos ver que en el Congreso se pueden tener muchas soluciones. Pero para poder tener esas soluciones, se va a necesitar que también la gente empiece a confiar en el Congreso. Se necesita mejorar la confianza en el Congreso, los mecanismos, y yo creo que esto puede ser también un punto de partida. Y lo mencionaba Cristian y Francisco, ¿por qué no adelantarse? Y diputados y la Junta Directiva decir, ok, miren, lo que pasó fue esto. Esto fue lo que sucedió, así se verifica quórum, en las próximas votaciones hará de esta forma, y empezar a mejorar. Yo te diría, no esperar al próximo Congreso, empezar desde ya, porque cuando vemos a una institución tan importante y trascendental para el país como lo es el Congreso, con un nivel de confianza tan bajo, con dinámicas que causan duda y suspicacia, entonces hay que arreglarla. Y eso también va por una eventual reforma a la ley electoral, de mejorar la forma como se eligen a los diputados, para que los ciudadanos les tengan mayor confianza, sepan quiénes son sus diputados, puedan elegirlos de forma directa. Entonces, yo creo que no es una sola denuncia más, sino que yo creo que es, veamos los problemas de fondo, porque el país realmente necesita mejorar sus instituciones, fortalecerlas, y nos guste o no nos guste, tiene que pasar toda esta transformación por el Congreso. Licenciado Contreras, ¿a qué reformas considera usted que podemos aspirar para mejorar estas dinámicas del Congreso y sentirnos como ciudadanos pues más representados por el legislativo? Bueno, mire, inclusive yo creo que pudiera ser algo, o sea, hoy en día ya se obliga que el voto debe quedar registrado, ¿no? Recordemos que no hace mucho pues se votaba con mano levantada y ahí el quórum era calculado, ¿verdad? Calculo que sí, que no, y no había responsabilidad porque alguien va a decir, mire, vote a favor, en contra, realmente no se sabe. Y ya hace no más de 10 años, ¿no? Es algo sí, no, eso es relativamente innovador. reciente, así es. Sí. Entonces, eso pues fue ya un avance. También se dejó en la ley que si en caso, por ejemplo, se apagaba la luz o algo pasaba de fuera de electricidad y no servía el tablero, pues el voto era nominal. O sea, el registro de voto es importante. Yo creo que esta oportunidad de asegurarse que y que tengamos todos la certeza que si yo aparezco, o alguien, pero un diputado aparece dentro del pleno, es porque está dentro del pleno. O sea, es algo tan simple, pero cuando hablamos de la votación, imagínense la importancia que tiene lo que se vota en el Congreso. Creo que es un paso
hacia adelante, y como guatemaltecos estamos en todo nuestro derecho, podemos estar o no equivocados, pero sí de cuestionar y decir, miren, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Y tienen todo su derecho a votar a favor o en contra, o sea, ese es su rol y esperamos que tengan criterio, pero en este caso pareciera que hay esa duda y creo que es una oportunidad para aclararla, y si hay un caso de mejora en tecnología, creo que sin necesidad de reformar la ley, se puede. No creo que inclusive presupuestariamente no debe costar más de $1,500 o $2,000 un lector para registrar esa salida en la salida y que no se abra la puerta. En fin, hay maneras accesibles de hacerlo. Licenciado Echeverría, los 3 diputados señalados no fueron reelectos. Usted ha referido un tema muy importante, la correlación de fuerzas con la Corte Suprema de Justicia, que está en una situación compleja. Hemos visto en esta 8ª legislatura antejuicios que han durado años. ¿Cuál considera usted que sería entonces la estrategia política que el MCN impulsa para que esto llegue a buen puerto? ¿O es únicamente, digamos, un llamado de atención muy contundente a la buena funcionalidad y operatividad del Congreso de la República? Sí, nosotros en ese aspecto, primero es el tema institucional. Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, tienen que hacer su trabajo y esperamos y confiamos en las instituciones que lo puedan hacer de una forma correcta. Ahora, en la otra parte que mencionas, que yo lo llamaría un poco de comunicación, es poder señalar los problemas, evidenciarlos, y no quedarnos solo en evidenciar los problemas, sino irnos a de dónde nacen esos problemas, por qué existen esos problemas, porque hoy puede ser esa votación, en una semana se puede dar un tema anómalo en presupuesto, otro en un tema de licitación, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí, los guatemaltecos nos merecemos que nuestros representantes tomen decisiones de forma clara. En una junta directiva hay un abogado haciendo de notario, y si se levanta y ya no hay quórum y aprueba lo que ahí se toma la decisión, está en graves problemas ese notario en el ejercicio de su profesión. Eso es algo similar a lo que es a la función que también tiene una junta directiva en el Congreso en poder dirigir de forma correcta o quienes estaban presentes, porque hablamos a veces mucho del presidente del Congreso, pero aquí vemos que la vicepresidenta también tiene funciones importantes, porque a veces el presidente no va a estar. El secretario también tiene funciones, el tercer secretario creo que es que también tiene funciones, para que también le prestemos atención a quién va a ser la próxima junta directiva del Congreso, que tengan también capacidad y méritos para poder dirigir estas sesiones y transparentarlas y aplicar la ley orgánica, o inclusive llegar a revisarla ahorita que está iniciando una nueva legislatura. Ahora, licenciado Echeverría, respecto a esto, el único diputado que se ha manifestado pues públicamente respecto a la denuncia ha sido Juan Manuel Giordano, calificando la denuncia como ridícula y que por qué pues no se presentó una denuncia contra todos los diputados presentes. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Sí, nosotros claramente en la denuncia, que yo creo, me imagino que aún no ha tenido oportunidad de leerla, porque creo que no ha sido notificado, entonces eso puede causar un poco de desconocimiento. Porque el tema es la falta de cumplimiento con un artículo de la ley orgánica que es competencia de la Junta Directiva. Entonces, los integrantes que estaban presidiendo o validando la Junta Directiva de esa sesión en específico, pues son quienes tienen la responsabilidad. Entonces, no es un tema de quién votó a favor, quién votó en contra, si la ley era la ley A, la ley B o la ley C. Eso es un tema prácticamente irrelevante. Lo que nosotros vemos que es un tema de país es que el Congreso como institución tiene que transparentar y llevar el debido proceso en las votaciones para que no pase esto, de dejar ese espacio de duda que un diputado dice, mire, nosotros contamos, aquí hay 71, creo que dice, en las redes sociales del Movimiento Cívico Nacional hay un video donde se evidencia, donde dice, mire, aquí nosotros contamos y hay 71 diputados físicamente y el tablero dice 83. Solicito que verifiquemos quórum porque estamos a punto de cometer casi que él no lo dice, pero dice algo muy malo. Y hacen caso omiso a esa solicitud. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿verdad? Un poco en la práctica, cuando ocurre esto de sumar quórum, específicamente ahí la Junta Directiva lo que hacían o lo que hace en su momento es revisar el quórum.
y si no hay quórum puede levantar la sesión. O sea, Ahora, por eso era importante ese conteo, porque si no hay quórum se levanta la sesión, continuaba la ley vigente y se volvía a aprobar. Por eso creo que aquí el punto es válido. Digamos, yo entiendo que hay un tema jurídico y ahí las instancias dictaminarán, pero a nivel guatemaltecos es también válido cuestionar sobre ese quórum. Y hacia eso Porque dirigiría sí la era siguiente importante. cuestionante, licenciado Contreras. Hemos tenido decisiones del actual Ejecutivo que toma decisiones no en Consejo de Ministros, en donde ya la Corte de Constitucionalidad ha enmendado esa plana. Hemos tenido en el actual periodo de la Corte Suprema de Justicia no integración con los 13 magistrados y una serie de complicaciones en torno a quién cubría y cómo se tomaban las decisiones. Y ahora esta denuncia. ¿Realmente cuál es el mensaje que se le envía a la población guatemalteca de cómo funciona la República Guatemalteca? Bueno, creo que con más razón es la importancia también el mensaje a todos los guatemaltecos que estemos cerca, ¿verdad? O sea, el Congreso no es nos gusta, no nos gusta, lo queremos, no lo queremos. O sea, es lo que es y el poder está delegado en buena parte sobre el Congreso de la República, en muchas decisiones. Entonces sí debemos de velar el respeto a la institucionalidad. O sea, además de la legitimidad, ¿verdad?, que se la goza al tener el debido proceso. Yo creo que lo que se está pidiendo es válido en general de la necesidad, pues de la demanda guatemalteca, es saber que se ha respetado el debido proceso. Es que eso es muy importante que se cumpla, porque cuando se empiezan a romper esos temas de institucionalidad, pues valga la redundancia, se debilita la misma y eso pues perjudica a todos. Licenciado Echeverría, pues en redes hay muchos comentarios de que si la denuncia viene asociada de cierta forma también al sector privado, ¿tiene alguna relación la denuncia con el sector privado? No, realmente no hay una correlación o una vinculación de la denuncia con el sector privado. Yo creo que ese es un tema necesariamente de país y yo lo recalco en la necesidad que existe de fortalecer el Congreso de la República. Uno puede ser simpatizante o no de ciertos diputados. Eso siempre va a ser así en cualquier congreso del mundo. O uno le va a caer bien un partido o otro bloque, eso siempre va a ser así. Pero el Congreso como institución tiene una confianza tan débil actualmente que es preocupante. Y yo creo que hay que mejorar, hay que fortalecer la institución del Congreso. Hacer transparente la toma de decisiones. Las comisiones, cómo funcionan de una forma, y yo creo que ha mejorado. O sea, yo creo que en los últimos años el Congreso poco a poco ha ido mejorando su comunicación, por ejemplo, sin entrar a conocer, que yo creo que es muy fácil confundir el fondo con la forma, porque yo creo que sí, el Congreso hay cosas que hay que reconocerle, que en los últimos años ha mejorado su comunicación, creo que están actualizando el sitio web. Tenían algunos desafíos que algunos decían no aparece como votan, pero es que es porque lo están migrando a una aplicación. Yo creo que esas son cosas buenas, pero si uno no está de acuerdo con el contenido de ciertas leyes, entonces también los va a criticar en su totalidad. Y yo creo que también hay que tener matices y balances de decir, ok, el Congreso ha ido mejorando poco a poco, necesita mejorar muchísimo más, evidentemente. Entonces yo creo que es un tema del país, porque a Guatemala, como Estado, le conviene y necesita un buen Congreso. Ahora, licenciado Contreras, nos acercamos ya al cierre de la entrevista, ya a manera de conclusiones. Sabemos y hemos escuchado ya los argumentos de lo importante de que los poderes de Estado funcionen correctamente. Especulando un poco y a partir de su experiencia, ¿esta iniciativa es insalvable? ¿Hay alguna forma de recuperar el planteamiento que se hizo a través de esta iniciativa? ¿O ya la decisión política de la octava legislatura saca de la posibilidad jurídico-política, legislativa, de que este tema se pueda legislar? Bueno, miren, a menos que haya una orden mayor, ¿verdad? Que se revise, que por tema de proceso se considere inválida. Antes del 14. Bueno, los tiempos no los, o sea, vamos a ver, si vamos a asumir que se hubiera roto el quórum, ¿verdad? Y que por alguna forma no hubieran habido 82, hubieran habido 79 diputados y se levanta la asamblea, pues esa ley hubiera continuado, ¿verdad? O sea, una iniciativa de ley que no tiene dictamen, ¿verdad? No sigue en la siguiente legislatura, pero esta iniciativa ya había sido aprobada en las primeras 2 lecturas. Entonces, si en caso de esa votación por X o Y se anularía, pues esa ley continuaría vigente y pasaría a la siguiente legislatura. Pero yo creo que ahí nos estaríamos
adelantando un montón. Yo creo que primero se tiene que dar certeza de ese quórum y por qué no se contó ese quórum. Dos, hay una oportunidad de mejora en el tema del tablero electrónico independientemente de eso, o sea, eso ya se debería de cambiar. Y tercero, cuando hay voluntad política, aunque se haya votado esta ley, el siguiente gobierno, el siguiente periodo legislativo y los siguientes diputados electos pueden retomar la iniciativa, casi que tomar la versión, la misma y hacer, pero sí tomaría más tiempo. Licenciado Echeverría, sus conclusiones respecto, ¿se puede retomar también este tipo de iniciativa de ley? Sí, yo creo que las dinámicas de las iniciativas de ley y el tema técnico, pues ahí sabrán mejor los que se dedican a eso, al tema técnico legislativo. Y yo creo que desde mi punto de vista del ámbito cívico, yo creo que es importante definitivamente y urgente mejorar el Congreso, fortalecerlo. Ha tenido mejoras, sigamos mejorándolo, hagamos de forma más transparente la toma de decisiones, cuando se verifique quórum, la importancia de que tiene la verificación de quórum. Si nosotros vamos a tomar una decisión aquí por mayoría, pero nos vamos más de la mitad y ya no hay mayoría y toman la decisión, no va a ser representativa. Entonces yo creo que sí tiene cuestiones de fondo. Entonces yo creo que también es un llamado a la ciudadanía a decir, el Congreso importa mucho. Podemos estar de acuerdo con algunos o nos pueden caer bien o mal algunos diputados, pero el Congreso como institución es muy importante para el país y va a ser trascendental en los próximos años para mejorar el país o, lastimosamente, que esperemos que no sea el camino, que no mejore el país. Pues damos el agradecimiento por habernos acompañado. Y el cierre de esta entrevista nos deja, obviamente, el gran reto a los ciudadanos de estar atentos a las decisiones de nuestros representantes en el Congreso de la República. Un cierre controversial de la 8ª legislatura. Quédese con nosotros, porque al volver analizaremos los inicios o los preámbulos de la 9ª legislatura. Recuerde que aquí le tenemos el mejor enfoque noticioso.